A esta hora quiero darle la bienvenida en los estudios en Quito a la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, quien ya nos acompaña en Desayunos de 24 horas. ¿Quién está ahora? Con ella iremos después. Más bien le doy la bienvenida entonces ahora al general Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Mil disculpas, general. Me habían dicho que primero iba a estar la doctora Maldonado, pero le doy la bienvenida a usted. Es un gusto tenerlo aquí en nuestro espacio. Gracias, el gusto es mío. Buenos días. Bueno, ministro, empecemos con el tema que fue noticia la semana pasada y que sigue generando expectativa ante una respuesta, y una vez que venció el plazo de flagrancia y que ya pues a partir de ahora cualquier acción que se realice en torno al asesinato de Efraín Ruales tendrá que estar vinculada con una autorización judicial. Quisiera preguntarle, quizás tras haberse dicho inicialmente que se barajaban 5 hipótesis, tras estos 5 días de ese asesinato, ¿qué avances hay dentro de lo que está permitido decirse por la investigación que se está realizando al momento, no? Gracias, buenos días nuevamente. En efecto, en flagrancia, Policía Nacional tiene algunas capacidades para poder actuar, y en realidad las primeras 24 horas terminan siendo importantísimas en una investigación. En ese sentido, y vale mencionar que aunque se actuó en flagrancia, siempre se ha respetado el debido proceso y todo el tiempo se ha hecho acompañar de la autoridad y de las autorizaciones que cada una de las actuaciones de la policía tuvo que hacer. Seguimos manejando, digamos, más que 5 hipótesis, y lo he dicho y lo quiero aprovechar para recalcarles, son 5 líneas investigativas. Estas 5 líneas investigativas están en el tema de los indicios balísticos, en los medios utilizados para el cometimiento de este hecho delictivo, básicamente los vehículos que intervinieron o el vehículo que intervino, el tema de todo lo que es el levantamiento de cámaras que existe tanto en el lugar del hecho como en los lugares que estuvieron involucrados tanto con la víctima antes del hecho y durante el hecho también, todo lo que tiene que ver con lo que en investigación se llama el establecimiento de una ruta técnica, que básicamente es un indicio que se basa en la explotación y los rastros o registros que se quedan en los elementos de carácter tecnológico, como son celulares y ese tipo de implementos. Y también se está trabajando mucho en explotar y analizar toda la información que se ha puesto en redes sociales. De estas 5 líneas investigativas se han desprendido algunas que son parte de las mismas, pero digamos que siguen siendo las mismas 5 líneas investigativas. En las 5 existe avances, en las 5 líneas investigativas se han encontrado mayor información que viene siendo procesada y que por obvias razones yo no puedo dar, digamos, este momento información, pero si se quiere, digamos, dar una información en contexto, yo diría que la investigación está avanzando y hemos encontrado algunos otros elementos que seguramente en determinado momento tendrán un resultado, ojalá positivo, en el establecimiento de los autores materiales y de quienes podrían estar también como autores intelectuales de este hecho. Entendemos que hay una investigación y que por ende pues hay información confidencial general, pero por ejemplo, en primera instancia se dijo que dentro de estas líneas investigativas que se trataría de sicarios profesionales, ya que por la precisión para poder ejecutar el asesinato, un carro en movimiento con un disparo de una 9 milímetros, el haber estudiado previamente, porque los impactos no dieron quizás en la ventana al tener vidrios blindados, sino más bien en la puerta, y como digo, actuar con tal precisión. Además, se mencionaba en primera instancia también que esta bala con la que se habría asesinado a Efraín Ruales coincidiría con la misma bala o similar a la que habrían perpetrado un asesinato el año pasado a un ciudadano saliendo del puerto marítimo. Y por eso ahí quisiera preguntarle quizás si eso los lleva a cotejar que se puede tratar de la misma arma o de los mismos sicarios a lo mejor. Por ahora la hipótesis, y ahí sí voy a hablar de una hipótesis, y ustedes saben que una hipótesis está sujeto a comprobación y a cambio. Entonces, por lo tanto, esto no es un hecho que ya está, digamos, por así decirlo, escrito en piedra y no va a sufrir ningún cambio en el transcurso de la investigación. Creemos que quienes participaron de manera material, los que ejecutaron el hecho delictivo,
podrían ser parte de una estructura criminal dedicada al cometimiento de delitos de sicariato. Y sí, hay algunos indicios que nos llevan a concluir que hay otros hechos relacionados también con las armas que pudieron haber sido utilizados en este hecho. Y antes de hablar de las armas y de esta estructura de sicarios, quisiera preguntarles si han tenido alguna respuesta también tras el ofrecimiento de $50.000 de recompensa a cambio de quien pudiera dar información veraz sobre este crimen. Hasta el momento, en forma positiva, no tengo información, no me ha sido informado este tema, a pesar que el día de ayer tuvimos la última reunión al respecto. Por ahora, yo diría que no, y aprovecho para hacer un llamado a la ciudadanía respecto de que se colabore con la investigación, que las informaciones que muchas veces se suben en redes sociales o se afirman como hechos reales y concretos, más bien se los canalice de manera adecuada hacia Fiscalía, hacia Policía Nacional, de tal manera que puedan ser procesadas y analizadas de manera adecuada en la contribución del esclarecimiento del hecho. Ahora, tras este asesinato que ha causado gran conmoción, el ministro se ha comenzado a hablar del hecho de que aquí en el país, sobre todo acá en la zona 8, más bien se rentarían las armas, que son armas de alquiler, que ingresarían por pasos ilegales, que pudieran ser después puestas en manos de armeros de acá, ensambladas, vendidas hasta o alquiladas hasta en $150. Por otro lado, se habla también de que habría escuela para sicarios en la zona 8, sobre todo en Durán, en el Cerro Las Cabras, en Sociovivienda acá en Guayaquil. Con esto que se escucha, que se dice, ¿qué se está haciendo quizás ante esto que se comienza a revelar, ministro? En los hechos concretos, lo habíamos anunciado en finales del año pasado, se han estado haciendo algunas intervenciones en algunos lugares del país. Uno de ellos fue Guayaquil. Eso determinó que a finales del año pasado, concretamente el mes de diciembre, tengamos ya una desaceleración de los hechos violentos en la ciudad de Guayaquil. Por lo que va de este año, el mes de enero, lo estamos terminando y haciendo la evaluación, pero esa tendencia al menos se mantiene en la ciudad de Guayaquil. Pero no se puede hablar de una total eliminación de los hechos de violencia. Este es un tema global, un tema mundial, un tema regional del cual el país no está exento. Y como sucede aquí y en otras partes del mundo, el arma de fuego sigue siendo el elemento más utilizado para el cometimiento de homicidios y de asesinatos. Y el mercado ilegal de las armas incluso supera en cuanto a economía criminal al mercado mismo de las drogas. Así que, digamos, este es nuevamente, yo lo vengo diciendo con mucha frecuencia, es un tema que tiene que ser mirado no solamente desde la óptica policial, sino también desde la óptica de la importación, de la tenencia, del permiso, de la autorización, etcétera, etcétera, respecto de cómo contrarrestamos, cómo creamos política pública que apoye a policía en el esclarecimiento de estos delitos. Pero, sobre todo, nosotros estamos marcando como política pública el hecho de utilizar la inteligencia anticriminal como medio de la investigación a fin de identificar y desarticular a estas bandas. De lo que va del año, 500 armas de fuego ya han sido retiradas de la vía pública. Esto supera por casi 200 armas lo que al mismo tiempo se retiró en el año 2020. Eso da cuenta de que hay un trabajo de policía frente a este tema, pero tiene que ser acompañado de otros elementos y de otros actores para realmente contribuir a una adecuada seguridad pública. ¿Pero qué pasos se han dado para lograr ese trabajo conjunto? Y se lo pregunto porque si ya se ha logrado identificar en parte que estas armas vienen por un paso ilegal desde Perú, que luego son puestas en manos de armeros de Guayas, Pichincha, Esmeraldas, El Oro, si ya hay un conocimiento de esto, ¿ya qué estrategia de manera conjunta se estaría precisamente ejecutando para que deje de ser tan sencillo para cualquiera alquilar un arma, poder portarla ahí, con eso ejecutar o perpetrar un crimen? Eso por un lado. Y por otro lado, también como se lo preguntaba hace un momento, esta situación que preocupa mucho y que hayan escuelas de sicarios acá, sobre todo en la zona 8, donde se reclutan a menores de edad que debido pues por su condición de ser menores de edad, tienen más bien, no lo tienen tan complicado al momento de tener que rendir cuentas a la justicia. Eso también es algo que cobra cada vez fuerza, el hablar sobre estos hechos que se estarían dando acá en la zona 8, que hasta el momento pues dejan 27 muertes violentas. Si bien es cierto, 7 menos en comparación al 2020, pero estamos hablando casi a una muerte violenta por día.
Lo que tiene que ver al trabajo que hace el Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, es eso, el hecho de la represión del delito, la investigación y la localización de estas armas. Se ha discutido no solo ahora, sino es un tema que se viene analizando de un tiempo atrás, el tema de la utilización de menores de edad en el cometimiento de delitos por su condición de inimputables y por las sanciones socioeducativas que se utilizan para ellos, pero el tema no se agota. Esto pasa por reforma legal, esto pasa por política pública. En lo que tiene que ver a las armas que ingresan por las fronteras, tenemos todo el control que se hace en estos lugares, incluso conjuntamente con Fuerzas Armadas, y de ahí la cantidad de armas que se están incautando. La coordinación que mantenemos tanto con autoridades colombianas y peruanas respecto de este tema, no solamente en operaciones coordinadas, sino también con el intercambio de información y de inteligencia que nos permita identificar las estructuras que están dedicadas a esta actividad ilícita. Pero muchas veces la magnitud del problema hace que la acción que tiene la fuerza pública se vea como no efectiva respecto a este tema. Pero creo que el hecho de que hasta lo que va del año tengamos más de 500 armas incautadas, que significa casi 200 armas más de lo que se en el pasado, da cuenta que en lo que a nosotros respecta estamos trabajando en todos los lugares del país para sacar la mayor cantidad de armas de circulación o que puedan llegar a manos de la delincuencia. Pero los mercados criminales actúan de manera transnacional, en forma de red, se asisten, se cooperan y siempre van a tratar de burlar las acciones y las actuaciones que la fuerza pública está teniendo al respecto de contrarrestar este tipo de actividades criminales. Pero y usted recalcó hace poco lo que sucede acá en Guayaquil. Para el mes de diciembre se implementó el plan Diciembre Seguro, se enviaron 500 policías en refuerzo para contrarrestar o detener esa ola delictiva. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pasó con esos policías? ¿Siguen acá en la ciudad o más bien pues ya regresaron a su lugar de origen? O como digo, debido a lo que está sucediendo, más bien se los va a tener un tiempo más acá. Los policías uniformados ya retornaron a su lugar de origen porque tenemos otros lugares que atender también, luego de lo que nosotros llamamos la concentración dinámica. Ahora mismo estamos afrontándonos en una semana al proceso electoral y requiere de una cantidad importante de policías para el control del proceso eleccionario. Sin embargo, los elementos de inteligencia y de investigación no han sido retirados de la ciudad de Guayaquil. Ese refuerzo se sigue manteniendo. Ahora mismo estamos analizando la posibilidad de adelantar por algunas semanas la incorporación de 1.100 policías que están a punto de graduarse y nuevamente volver a reforzar algunos territorios que estamos necesitando mantenerlos bajo una especial intervención. ¿Cuáles pudieran ser esos territorios? Y se lo pregunto, ministro, porque por ejemplo la semana pasada Naranjal fue intervenido este cantón. ¿Qué resultados también estarían dando estrategias como esas? Y quizás ese tipo de acciones, ¿dónde más los podrían replicar? El análisis que nosotros hacemos, básicamente los hechos delictivos y de violencia se concentran en Guayas, en Manabí, en Los Ríos, Guayaquil y Quito. Esos son los lugares que siempre requieren la mayor cantidad de atención y porque en porcentaje concentran más del 50% de los hechos delictivos y violencia que se producen en el país. ¿Serían distribuidos entonces estos nuevos miembros que se integran a la policía, sobre todo a estos sectores del país? Básicamente en esos sectores, pero también nosotros no dejamos de pensar en el resto de provincias y ciudades que desde luego ahí en cambio el desafío es lograr que no se incrementen los hechos delictivos o de violencia como está sucediendo desafortunadamente en otras partes. Sí, definitivamente el gran desafío es brindar no esa percepción, sino esa sensación, sí, o el que la seguridad sea una realidad, es lo que el país ahora está demandando. Quiero pasar a otro tema, usted ya lo mencionaba, este 7 de febrero vamos a las urnas y quisiera conocer cuál es quizás en ese sentido el plan de contingencia que va a implementar la Policía Nacional ante ese suceso, ¿no? Masivo. El plan ya está ejecutándose. Como ustedes saben, nosotros tenemos 3 etapas, un antes, un durante y un después. En la parte del antes ha sido la planificación, la coordinación con las diferentes autoridades. Ya se ha entregado incluso seguridad a algunos candidatos que correspondía entregarles y que así lo han
han aceptado. Se están también ya adelantando lo que será el acompañamiento en la parte que nos corresponde a nosotros del traslado de los kits electorales a las diferentes delegaciones, más allá de que esto es una responsabilidad que está básicamente centrada en Fuerzas Armadas. En el día mismo del proceso electoral participarán alrededor de 42.000 policías, esto por cuanto hay que mantener todo un pie de fuerza para seguir enfocados también en los temas de seguridad ciudadana y seguridad pública. En ese tiempo estaremos en los exteriores de los recintos electorales durante todo el proceso electoral, luego acompañaremos en el proceso de conteo de votos, luego en el traslado de actas para los escaneos y luego pasaremos a todo lo que será la seguridad en las diferentes delegaciones provinciales en lo que será lo que continúa del proceso hasta que se declare, digamos, los resultados que tenga que declararse y luego pasaremos a la otra fase que será de existir una segunda vuelta. Es decir, en el proceso electoral tenemos nosotros un trabajo sostenido que durará al menos de aquí en adelante unos 2 meses más en estas áreas que yo de manera general estoy especificando. Ahora, y quiero concluir quisiera conocer su opinión respecto a declaraciones que ha dado el exdirector del ISPOL, donde él decía que más bien decía que estas inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía, que superan los 600 millones, se realizaron de manera legal, que están garantizadas y con los cuestionamientos que se han realizado, pues en los últimos meses más bien responden a un hecho mediático, un tipo de escándalo mediático. Me gustaría conocer su opinión para concluir esta entrevista, ministro, sobre ese tema. Para nada mediático. Quienes determinarán si es que se ha cometido o no se ha cometido ilegalidades después de las denuncias que se han puesto a disposición de las autoridades que corresponden, en ese caso Fiscalía, son ellos una vez que terminen las investigaciones. Nosotros no nos vamos a pronunciar al respecto. Hemos hecho lo que tenemos que hacer, simplemente poner las denuncias a las diferentes autoridades. En lo que respecta a la devolución o a la recuperación de los bienes, se ha dicho de manera reiterativa por quien ha estado estructurando estas inversiones, que solamente es cuestión de que se le diga dónde tiene que devolver los dineros. El día de hoy, 9 de la mañana, está citado a una reunión que pidió que no sea física, que se haga a través de medios digitales para constituir estas mesas técnicas que han sido solicitadas con alguna frecuencia. Bueno, ahora es el momento de demostrar que están dispuestos a devolver los dineros a sus naturales dueños, que es el Instituto de Seguridad de la Policía Nacional. Esperemos que asista, esperemos que ponga de frente cuáles son los títulos valores que están a nombre del ISPOL y que aparentemente él los tiene. Es momento de que lo que tanto se ha dicho simplemente se materialice la reunión del día de hoy y se exhiban los títulos valores que el Instituto de Seguridad de la Policía Nacional necesita verlos y que no están en su poder este momento, que es lo que nosotros venimos reclamando. El Instituto ha invertido más o menos 600 millones de dólares y los títulos valores que respaldan esas operaciones no están en poder del ISPOL y tampoco sabemos si es que estarán a nombre de él en algún subcustodio en alguna parte. Es lo que necesitamos que el día de hoy se demuestre. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, ministro Pazmiño, por habernos acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. Gracias, para mí es el gusto. Me quedo a la orden siempre.